Vamos a intentar analizar Bolivia principalmente, también Chile, y ver si pueden estar conectados algunos de estos factores que llevaron a la tensión en cada uno de estos lugares, y también tratar de observar si esto va a quedar allí o puede llegar a tener una tensión generalizada en la región. Voy a saludar primero a mis compañeros de todas las noches. Giselle, buenas noches. Buenas noches, Facu, Diana. ¿cómo estás? Buenas noches. Y vamos a agradecer la presencia de Facundo Cruz, él es politólogo y coordinador académico de la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es difícil, ¿no? Cada uno de los lugares, de los países, tiene su complejidad al respecto y cómo tratamos de ver si tienen algunos puntos en común o no. Sí, ahí hay dos escenarios que estaban empezando a conectarse, por lo menos al comienzo de esta semana. Tanto Bolivia como Chile, como bien destacabas recién, seguía habiendo una presión social respecto de lo que estaba sucediendo en el país, pero a partir de anoche, por lo menos, Chile pareciera diferenciarse. La clase política, especialmente el Congreso, porque este es un acuerdo que se procesa en el Congreso, donde están representados todos los partidos políticos, no hubo tanta iniciativa del Poder Ejecutivo. De hecho, me da la sensación que lo toma un poco por sorpresa a Piñera el acuerdo. Obviamente va a continuar el proceso y va a acompañarlo, porque ayuda a calmar un poco los ánimos, pero es un acuerdo oficialismo-oposición de la mayoría de las bancadas, con el Partido Comunista quedando un poco más relegado, pero sí hay una clase política que toma el llamado de la sociedad de modificar de cero, una hoja en blanco, una nueva constitución que refunde el país, dejar atrás definitivamente la historia del pinochetismo, de la dictadura, de la constitución que saca el pinochetismo y arrancar de cero una nueva base del país, en un proceso que de hecho es bastante interesante para analizar en términos políticos porque es innovador en términos institucionales. Tanto en términos de cómo va a convocarse el plebiscito para reformar la Constitución, sino después cómo va a seguir todo ese proceso. A la ciudadanía le van a preguntar no solo si quiere reformar o no la Constitución, sino a través de qué mecanismo. Esto es una asamblea constituyente que saque una nueva constitución, pero si va a estar compuesta enteramente por nuevos constituyentes, o si van a ser mitad electos y la mitad van a ser diputados con mandato actual en el Congreso. Esas van a ser las dos preguntas que se le va a hacer. Un largo camino. Exactamente. Y después van a tener 9 meses de deliberación. Estos procesos que son tan largos, ¿no? ¿Cómo pueden hacer para calmar a la sociedad? Que evidentemente, yo lo que decía, yo he viajado el año pasado a Chile y se notaba la olla a presión. Y una vez que explotó, la gente ya no tiene nada que la calme aparentemente. Ni siquiera un proceso, y tampoco un proceso tan largo y serio como el que se plantea. Claro. Bueno, ahora el desafío, por decir, la pelota está del lado de los movimientos sociales. Generaron las condiciones para que se vuelva a discutir todas las reglas de juego del sistema político chileno. Y ahora la clase política, oficialismo de oposición, salieron a decir vamos a cambiar y a modificar todo esto. Ahora los movimientos sociales tienen este desafío de ese reclamo que estaban haciendo, traducirlo, traspasarlo y convertirse en un actor político para presentar sus candidatos que van a seguir con el mismo sistema electoral a través del cual eligen los representantes del Congreso, para presentar sus candidatos, sus propuestas y elevar sus representantes para la discusión constituyente. Entonces ya estuvo el momento del reclamo, ahora viene el momento de competir y negociar y jugar el juego de la política. Entonces ahí creo que el desafío pasa un poco por ellos. Las manifestaciones de hoy entiendo que sirven con una doble función, para marcar un poco la cancha, pero también para demostrar alegría por lo sucedido, ¿no? Voy a decir, bueno, vamos a seguir vigentes, vamos a seguir estando activos, vamos a seguir controlando este proceso, queremos participar, pero bueno, ahora hay que ver si efectivamente lo hacen. Sí, sí. Felipe Solá decía el otro día en la Cámara, cuando se estaba votando el repudio al golpe de Estado en Bolivia, que no hay manifestaciones espontáneas, que siempre, habla de Bolivia, claro, que siempre están dirigidas o comandadas. En el caso de Bolivia, bueno, se vio, te lo pregunto también, la policía, el ejército y la oposición. En el caso de Chile, vos hablás de los movimientos sociales, ¿son ellos los que han coordinado esta protesta, las quemas de edificios, todo lo que ha pasado? O sea, ¿quién está detrás de esta coordinación?
Siempre que hay protestas respecto de puntos específicos de algo de la agenda pública, hay sectores que se movilizan pacíficamente y generan el reclamo, y sectores más minoritarios que tienden a aprovechar esa situación para generar desestabilización, que no necesariamente o no están conectados con intereses foráneos, como se presentó eventualmente frente a la ciudadanía. Este movimiento social que empieza a emerger como reclamo, muy impulsado por los estudiantes, sobre todo secundarios y universitarios, que ya tienen sus organizaciones estudiantiles y que son a través de las cuales empiezan a canalizar estos reclamos que después se amplían a otros sectores de la sociedad, los sindicatos, trabajadores, profesores incluso, pero todo el reclamo, recordarán, empieza con un aumento del boleto del metro, del subte. Claro. Y cómo empiezan a coordinar esas acciones a través del celular, las redes sociales, sobre todo a través de Instagram, subir historias y que la compartan otros 5 contactos de tu propia lista. Y ahí empiezan a generarse esas ramificaciones que después se trasladan a la calle. Eso tiene una coordinación interna. Posteriormente evolucionaron a la conformación de lo que ellos llaman cabildos, asambleas de discusión, que bueno, ya está sentada la base como para que esto se traduzca en un movimiento político más estable, que de vuelta, que participe del proceso, presentando sus candidatos, claro, y discutiendo en la asamblea, porque si a la larga quieren generar una nueva constitución, me parece que el desafío pasa ahora. Incluyendo. Claro, les abrieron la puerta, ahora tienen que cruzar y participar y sentarse en esa mesa, y es la oportunidad que tienen y que estaban pidiendo. Y en ese sentido, ¿cómo hacen, digamos, para de alguna manera encontrar interlocutores válidos dentro de los gobiernos cuando ya perdieron la legitimidad de alguna manera? Lo que sucede en Chile con Piñera, por ejemplo, y en Bolivia, incluso, bueno, Evo se fue del país. ¿Quiénes son los interlocutores válidos para que estos movimientos sociales, de alguna manera, la palabra no es acaten, pero que de alguna manera se ordenen y dejen de avanzar con las manifestaciones? Bueno, acá se diferencian las dos situaciones. Ahora Chile abre un proceso constituyente. El gobierno presentará, primero tiene que llevarse a cabo el plebiscito y tienen que decidir si van a reformar o no la Constitución. Y después, ¿qué mecanismo van a utilizar? Si el 100% pura de la Asamblea Constituyente o la mitad de legisladores con mandato y la mitad de legisladores o constituyentes electos por la ciudadanía. Si eso sale que sí a la reforma y se toma una de las dos fórmulas, entonces se convocará a elecciones constituyentes, el gobierno presentará a sus candidatos, la oposición también, e imagino y espero también que los movimientos sociales presenten los propios. Ahora, la situación de Bolivia me parece que es distinta porque los movimientos sociales, los referenciados con el MAS sobre todo, están enfrentándose con este sector de la política boliviana que se hace llamar el gobierno provisional o de transición. Entonces, ahí pareciera ver que no hay interlocución porque también se están generando dos legitimidades paralelas. Porque el MAS convocó a la asamblea, tenía mayoría, los 2/3 en ambas cámaras, eligieron nuevas autoridades y tenemos una asamblea que rechazó la renuncia, eligieron nuevas autoridades, pero después tenemos una dirigente que se asume como presidente de Bolivia, se está construyendo su propia legitimidad, sumada sobre los factores de poder, especialmente los militares y la policía, y eso está generando un choque de legitimidades acá. Entonces, pareciera que no hay una interlocución, sino que hay un enfrentamiento entre los dos sectores. ¿Por qué no aparece en el caso de Bolivia el llamado urgente a elecciones como algo concreto, ¿no? Parece como una promesa siempre para después, mientras se asiente en el poder una persona que se autoproclama sin quórum en la asamblea. Primero creo que el primer factor es lo que mencionabas, necesita consolidarse. De hecho, hoy empezaron a circular algunas versiones, generalmente informadas por dirigentes del MAS, de que hay algunos sectores militares que no están de acuerdo con lo que está sucediendo y se están empezando a rebelar frente a los mandos militares. No estamos todavía en una situación de claridad. Sí, ni de claridad ni de guerra civil abierta. Estamos en una situación donde se están enfrentando a los movimientos sociales y los actores, sobre todo con las fuerzas de seguridad. Entonces, primero tiene que consolidar y asumir el liderazgo de esta nueva coalición que está empezando a tomar las decisiones en este gobierno provisorio que ellos llaman. Y segundo, porque tienen un factor temporal importante. El nuevo presidente tiene que salir de nuevas elecciones que tiene que convocar y, si mal no recuerdo la fecha, tiene que asumir el 22 de enero. Con lo cual, antes del 22 de enero tiene que llamar a elecciones primarias, que tienen un sistema de primarias iguales al nuestro, tienen que competir todos los candidatos, después la elección de la primera vuelta, y eventualmente, si no hay un ganador en la primera vuelta o ganadora, tiene que haber un balotaje. Todo eso antes del 22 de enero.
y la ley establece plazos entre los procesos electorales, con lo cual me parece que ahora Creo están... que habrían hablado de 90 días. Claro, exactamente. Entonces, los tiempos están muy acotados. Y por otro lado, convocar a un proceso electoral en el medio de este escenario, no están dadas las condiciones para hacerlo. Y sobre todo, la gran pregunta, me parece, es si van a habilitar o no al MAS a competir. Porque si no, estamos hablando de Están proscripción. diciendo que Evo no. Exacto. Ya lo están diciendo. No solo que Evo no, sino que el MAS no. Y ahí ya estamos hablando de proscripción y estamos hablando de otro tipo de régimen político que se escapa Sería a un un golpe de régimen Estado, democrático. entonces. Yo ya... ¿Ahí se consumaría el golpe de Estado por parte de la oposición? Yo creo que ya estamos en una situación de golpe de Estado, en donde los militares no han asumido el poder. Estamos acostumbrados a un golpe de Estado clásico, donde los militares deponen a las autoridades y asumen el poder. En este caso, los militares no asumieron el poder, trasladaron la decisión a otro actor político, pero sí hubo amotinamiento policial y fuerzas militares tutelando el poder y bajo control civil, como son todas las fuerzas militares de la transición a la democracia, le dijeron al presidente una sugerencia de renuncia. Entonces estamos en una situación de golpe. Lo que no sabemos es hacia dónde va a ir el régimen político, qué dirección va a tomar y qué evolución va a tener. Eso es lo que no conocemos. Pero yo sí ya creo que estamos en una situación de golpe de Estado. En este sentido, antes de todos los sucesos en Bolivia principalmente y en Chile, también estuvo Ecuador con muchos hechos similares, y me pregunto que esto, al no tener freno, porque ya llevamos como 2 semanas realmente con el foco muy puesto en lo que sucede en estos dos países, ¿puede ser de un efecto contagio para el resto de la región? Yo creo que las causas que destaparon las ollas que venías mencionando son estrictamente nacionales. Lo único que coincide es el timing y la intensidad de los reclamos. Entonces, muchas de las protestas tienen que ver con las condiciones económicas de cada uno de los países. En el caso de Ecuador, eran beneficios que aportaba el Estado y que empezó a retirar. En el caso de Chile, no es un beneficio que retira, sino es un costo que aumenta. En el caso de Bolivia, ya es una situación más compleja, donde implica autoridades que son depuestas. Pero, sin embargo, el punto de contacto es la intensidad de ese reclamo, la virulencia de reclamo, el enfrentamiento entre los sectores y sobre todo el tiempo, ¿no? Estamos entrando como en una nueva fase de inestabilidad de los gobiernos que empiezan a aparecer en distintos países por distintas causas, pero creo que esos son los puntos de conexión. Y ahí lo económico, el hilo conductor, digamos, es la desigualdad y beneficios que algunas sociedades tenían y se perdieron, en parte por un déficit creciente, el cambio, digamos, de los precios de los commodities que mantenían estos estados benefactores. Totalmente. Eso, de alguna manera, en el corto plazo parece que no se va a resolver. Incluso en los próximos años, el precio de las commodities parece que no va a volver a subir. ¿Cómo lo van a resolver en la práctica los gobiernos, más allá de lo político, lo económico? Bueno, ahí depende siempre mucho de la estructura económica. Si son estructuras económicas muy primarizadas, entonces el peso de los commodities en inyección de moneda extranjera tiene una porción importante, con lo cual hace caer los beneficios potenciales para redistribuir. Con lo cual, o se generan las condiciones para que otros factores productivos hagan crecer a la economía, o entramos en una situación de los gobiernos de déficit, y eso siempre lleva o a tomar préstamos para generar inversiones y producción, o eventualmente recorte. Ecuador se encontró en esta situación, ¿no? De un recorte importante a partir del acuerdo con el FMI. Con el FMI. Chile reclamaba una mayor distribución de ese crecimiento, pero sí estamos entrando en una etapa en donde los países asiáticos ya no nos están demandando tantos bienes y servicios como nos demandaban antes. Una Hay última algo que cortita. me impresionó mucho, que es lo de la Biblia, ¿no? En el caso de Yáñez, Camacho diciendo metimos a Dios en el palacio. Este avance evangélico que también se vio en Brasil. Y la pregunta es, ¿avanzan los evangélicos a la política o la política los va a llamar? Claro. Digamos, y si puede pasar algo acá en la Argentina, porque ya se vio algo con los pañuelos celestes. Sí, ¿no? sí, totalmente. Hay un análisis que ha venido haciendo una politóloga sobre este tema, se llama Lara Uiburu, que rescata mucho el peligro que implica
el avance de las iglesias evangélicas sobre la política, ¿no? Tanto en la construcción de candidaturas como en la presentación de estas iglesias propiamente con sus propios candidatos. Lo de Bolivia fue una manifestación muy clara de este fenómeno y fue terriblemente llamativo, no solo porque la Biblia parecía ser más grande que la propia presidenta, y que la Constitución y que incluso la propia persona que la llevaba, parecía que se estaba tambaleando con el librote encima, pero sino también cómo este simbolismo aglutina masas que reclaman y que se construyen sobre la idea de la anticorrupción, del antipopulismo, de la destrucción de las instituciones y cómo se cruzan conceptos republicanos y liberales con visiones de la vida cotidiana, de la política, que no tienen muchos componentes liberales. Pero sí las iglesias están funcionando, sobre todo las cristianas evangélicas, como factores de aglutinamiento de la sociedad, de transmisión de valores. ¿Y acá corremos ese peligro de que puedan avanzar o no? Yo creo que acá hay dos frenos. Primero, que no tenemos una situación de deslegitimidad política como sí pasó en el 2001. Los actores están consolidados, el peronismo está volviendo al poder, hay una coalición no peronista que pareciera ser que puede llegar a tener cierto grado de unidad o de coordinación y agrupan la mayoría de las preferencias ciudadanas. Estamos hablando de casi el 90% de los votos. Primero, eso, actores sólidos, que no pasó en Brasil con la caída de Dilma del PT y una caída también del PSDB y el PMDB, que eran partidos de centro. Sí. Ese centro quedó vacío y crecieron estos sectores. Pero además nuestro sistema electoral limita eso. La cantidad de bancas que se eligen en la mayoría de las provincias son pocas, con lo cual eso genera un freno porque son esas provincias donde Gómez Centurión ha tenido mejor desempeño electoral del que él esperaba. Cuando se eligen 2 o 3 bancas para diputados, si los dos actores consolidados tienen más chances de ganar, entonces son los que se reparten las bancas. La cuestión para ver es cómo Espert tomó elementos similares de Gómez Centurión discursivamente y como Espert se ha consolidado como voto en los distritos más metropolitanos y Gómez Centurión en los más periféricos. Ahí tienen potencial de complementariedad estratégica en términos electorales. Hay que ver si ambos actores siguen en política y si logran administrar sus egos para coordinarse e ir a pelear por las bancas, pero por lo menos yo veo ahora que el esquema institucional y los actores vigentes funcionan como contención. Es un tema interesante que plantea Gise, para mayor debate, ¿no? La religión y cómo se va ganando terreno en diferentes países. Gracias Totalmente. por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Vamos a un corte, enseguida regresamos.